A nosotros siempre nos ha encantado estar cerca de los que queremos, apreciamos y vemos en nuestro día a día. Pero hubo un momento en nuestra historia que aún queda en nuestra memoria, que no pudimos hacerlo, porque hubo una barrera invisible que traspasó nuestros límites. El SARS-CoV-2 llegaría el 6 de marzo del año 2020 al Perú. Nos limitaría del contacto físico y dejaría más de 221.000 muertes confirmadas hasta la fecha. Desde el año 2020 hasta el 2023, más de la mitad de la población peruana tuvo que conectarse para poder reunirse de nuevo. Y esto marcó nuestra memoria, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. En marzo de 2020, el COVID-19 llegó al Perú. El gobierno impuso una de las cuarentenas más estrictas y largas del mundo. Según José Locio, en su artículo de 2021, el 70% de la población vivía de trabajo informal y no podían quedarse en casa. El sistema de salud no daba abasto. Habían pocas camas UCI, falta de equipos, desinformación y desconfianza hacia las autoridades. Las viviendas eran pequeñas y hacinadas. La pandemia no solo trajo un virus, sino también destapó la falta estructural del país. Pero esta precariedad estructural también se vio reflejada en el mercado laboral, donde en solo 3 meses 6 millones de empleos fueron perdidos. Estos empleos, en su mayoría, eran informales, un sector demasiado vulnerable. Según la tesis de Soteldo Galindo, el 68,7% de estos empleos urbanos eran informales. Y durante la pandemia, el sector formal recibió ayudas, subsidios a través de sus contratos que tenían. Pero mientras tanto, el sector informal se vio en gran medida afectado al no contar con nada de estas ayudas. Es por ello que durante el COVID-19, esta brecha de desigualdad aumentó drásticamente, que venían ya arrastrándose desde años anteriores. La informalidad, que antes resultaba ser una buena salida económica, se volvió sinónimo de desamparo. Fue entonces cuando se evidenció que el país no contaba con una red de apoyo social a sus trabajadores, generando así una gran crisis en el mercado laboral durante el COVID-19. El Perú fue uno de los países con una tasa de mortalidad más alta en lo que viene a ser la pandemia. El Perú fue uno de los primeros, ya que, según el estudio de CASA, habían 609 muertos por cada 110.000 personas que habitaban en el Perú. Asimismo, en el sistema de salud podemos ver un gran colapso. ¿Por qué? Porque había falta de camas UCI, había también falta de galones de oxígeno y asimismo había también falta de personal médico, lo cual afectó gravemente que los peruanos puedan combatir esta pandemia. Asimismo, un montón de escolares estuvieron sin tener clases gran tiempo, ya que un aproximado de 200.000 estudiantes pasaron a lo que viene a ser en el estudio remoto, pero ya que estas zonas, e igualmente en algunas zonas, no tenían acceso a lo que viene a ser el digital o el internet. Respecto a todas estas ineficiencias que se vivía, el Estado respondió a ellas, brindando un programa Aprende en Casa para que los alumnos que no podían acceder a algún aparato digital puedan al menos por una televisión o por una radio tener acceso a sus clases, y de igual manera brindó canastas y unos bonos para que puedan apoyar a la población afectada. En el distrito de Puente Piedra, la comunidad Divino Niño se organizó en los tiempos de pandemia para tener una olla común, comités comunales y sobre todo una lavandería en conjunto para poder subsistir sin la ayuda del Estado, ya que el Estado no llegó a estos lugares y lamentablemente en el momento que lo hizo ya era muy tarde. Muchas muertes se habían propiciado y sobre todo el descuido generalizado que había urgido dentro de la pobreza peruana. Según la tesis presentada por Ángel Aguilar, se demuestra de que en esas ollas comunales 100% de los vecinos tuvo que recurrir a ellas, ya que lamentablemente no hubo una ayuda exterior. Y eso demuestra sobre todo el descuido que existe dentro del Estado, que a pesar de que intentó abarcar todos los sectores de la población peruana, desde la clase más baja hasta las clases más altas, lamentablemente los menos favorecidos fueron las personas más alejadas del centro de la ciudad y sobre todo también del interior del país. No solamente Lima se desarrolló ollas comunes, sino también alrededor de toda nuestra nación. Durante la pandemia, muchas universidades tuvieron que adaptarse a la virtualidad. Este fue el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
y como explica Canelo, entre otros investigadores en el coloquio de la sociología de la PUC, no tenía una estructura apropiada. Es decir, sí se podían dictar clases en línea y cumplieron con la función de enseñar, sin embargo, espacios para la participación activa de los estudiantes desaparecieron. Actividades como las protestas o el diálogo que requerían de presencialidad ya no pudieron darse. Además, se deterioró el vínculo entre alumnos y autoridades, así como se perjudicaron a muchos estudiantes que no cumplían con los requisitos o recursos que necesitaban para conectarse constantemente a sus clases en línea. A continuación, la señorita Mía Bondía nos contará acerca de su experiencia durante la pandemia de COVID-19. Ella actualmente estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 18 años. ¿De qué forma afectó el confinamiento en tu vida laboral, emocional o familiar? Bueno, laboral yo nada porque tenía 13 años, pero respecto al emocional y familiar, bueno, el emocional sí fue muy duro, ya que realmente ante muchas responsabilidades del colegio, de eventos externos, etc., realmente no me daba el tiempo para mí. Realmente era como que todo esto, y uno lo tiene muy marcada. Por lo que ya cuando llegó pandemia tenía tiempo más para conocerme más inclusive, o sea, para estarnos conmigo. Respecto a la familiar, era raro, porque yo solamente, por ejemplo, yo veía a mi mamá o sea, cuando me hacía mi lonchera, veía solamente a las 7 de la mañana, luego le veían a las 5:30 cuando venía de trabajar, después ella trabajaba más en la casa, y luego mi papá a veces solamente lo veía cuando se va para almorzar o en las noches, y bueno, y mis hermanos mayores, bueno, tenemos uno de 3 años, me lleva, otro 8 de edad. Teníamos vidas como que muy separadas y muy distintas. Entonces, de casi no verlos, a pesar de que éramos una familia, bueno, somos una familia numerosa, vernos todos los días la cara fue muy choqueante, porque era convivir todos los días con ellos, era conocer partes de ellos que yo no conocía. Y eso afecta a mi rutina, a mi bienestar, a muchas cosas. Claramente hubieron tensiones, pero también hubo momentos de unión. Como nos conocemos más, lo hacemos con semanas, con papá. Más unión claramente, pero también hubo tensiones. ¿Qué recuerdos personales guardas de tus primeros días en pandemia y cómo cambió tu rutina? Bueno, primero me acuerdo que cuando sucedió toda esa noticia sobre el confinamiento, estaba en el colegio. Me acuerdo que ya eran 2 de la tarde, mi profesora iba y venía, y que simplemente pues, no hubo clase. Y de repente decía, chicas, va a haber cuarentena, el presidente lo ha dictado, etc., ¿no? Entonces, eso sí fue bastante shock porque nunca lo había venido, realmente. Todos celebraban, yo estaba muy neutral realmente, pero yo sí pensaba que iban a ser 2 semanas, honestamente, pero bueno, se adelantó más. Mis primeros días, bueno, cambió completamente, porque ya de levantarme de las 7 de la mañana, llegar hasta las 3, a veces me quedaba a las 5 por talleres, etc. Muchas cosas, realmente cambió todo. Ya no me levantaba a las 7, me levantaba a las 11, 12, o me dormía muy tarde, cambió mi horario de sueño, rutinas, responsabilidades, cambió todo realmente. También está el miedo y la incertidumbre de qué cosa iba a pasar. O sea, nadie sabía realmente lo que iba a suceder. Nadie pensaba de que iba a llegar acá en COVID, pero... ¿De qué forma se organizó el lugar donde vivías para poder enfrentar el estado de emergencia que se vivía? Bueno, entre todos los vecinos realmente lo que hacíamos era comprar en menores cantidades como barrotes, también medicamentos, en lo que realmente podíamos, y eso fue lo que, bueno, nos repartíamos a cada uno de los vecinos. ¿Y hay alguna forma de poder ver cómo eso te afectó a ti directamente? Bueno, realmente, a mí directamente no, porque bueno, yo tenía 13 años, tengo 18 años, entonces a mí realmente no me afectó. Creo que quien pudo ver afectado, bueno, es a mis papás realmente, bueno, también en la situación familiar económica, ¿no? Sí, creo yo, porque había menos suplementos de comida, de medicamentos, etc., ¿no? Eso. ¿Crees que las autoridades tomaron buenas decisiones respecto al estado de emergencia? Bueno, yo creo que al principio, honestamente, sí, actuaron rápido, porque apenas hubo un infectado, lo comunicaron, que es que deben hacer, pero fue al instante. Y cuando ya se dieron cuenta de que fueron uno los casos, o inclusive solamente un caso, ya, confinamiento. Eso por un lado me pareció bien, me pareció correcto que sea al instante o cerca, cuando hubo un caso de infección, de que, bueno, cuarentena. Claro. Sin embargo, sí me pareció que solamente se supieron hacer al principio, no lo supieron manejar más adelante.
perdón, oxígeno, había bastante corrupción, realmente los bonos que ayudaban a personas o a familias que no tenían los recursos necesarios nunca llegaron, o sea, hubo mucha corrupción y muchas promesas falsas realmente. Entonces, creo que al principio sí, pero que no supieron realmente cómo llevarlo más allá. Bueno, ahora estamos con nuestra segunda entrevistada, que se llama... Soy Antonella, tengo 19 años y voy a la carrera de economía. Muy bien, Antonella. ¿Qué desigualdades vistes o viviste durante la pandemia? ¿Sentiste que algunas personas la pasaban mucho peor que otras? Sí, yo considero que hubo personas que la pasaron peor que otras y creo que eso depende de los recursos que podía tener una familia para poder enfrentar. En sí creo que en un primer lugar no se consideró que esta pandemia iba a durar tanto tiempo y siento que muchas familias y muchas personas no tuvieron los ahorros necesarios o los recursos guardados para poder gastar en los alimentos diarios que se necesitaban, ya que muchas familias igual perdieron los trabajos, entonces dependía bastante de la economía o los ahorros que pudo haber tenido una familia para poder sostenerse durante todo ese tiempo. Y asimismo también las enfermedades que pudo haberse dado, las medicinas y los medicamentos que se necesitaban no es algo gratuito que se da en el Perú, entonces también era otro gasto extra que tuvo que implementar la familia. Muy buena respuesta. Bueno, ahora la siguiente sería, ¿sentiste que se te perdió algo durante la pandemia, por ejemplo, una costumbre, un espacio o una forma de vivir? Sí, siento que de manera general se perdió la vida social y creo que es algo que no se puede reemplazar con la virtualidad. Considero que en sí una esencia del ser humano es ser una persona sociable, es la manera en que una persona adquiere valores, habilidades blandas y es algo que toma tiempo y que se va configurando al mismo tiempo que uno va creciendo. Entonces creo que es un rasgo fundamental que se fue perdiendo y que es algo que va a costar o que a algunas personas les ha costado retomar. O en mi caso yo siento que fue un poco complicado volver otra vez de la virtualidad a la vida social. ¿Hubo algo que te dio fuerzas o esperanzas durante estos meses difíciles? ¿Alguna persona o suceso que te haya marcado? Sí, yo considero que lo que me brindó fuerza fue mi familia. Siempre ha sido muy unida y siempre nos hemos caracterizado por estar juntos, por hacer llamadas o por jugar juegos. Entonces siento que me mantuvo bastante tranquila, me mantuvo más paciente y no caer en la desesperación. Y además de eso, tengo una tía que siempre es como muy consejera, muy amigable. Siempre nos llamaba para preguntarnos qué han hecho hoy, qué cosas buenas han hecho hoy, o qué actividades de hoy día como que les han marcado, les han parecido bonitas, para así tener como una lista de cosas que podríamos ir haciendo sin aburrirnos y no estar pensando en estas cosas que estaban pasando. ¿Sientes que como sociedad hemos aprendido algo durante estos meses o nos hemos olvidado algunas cosas? Siento que durante ese tiempo pudimos haber aprendido responsabilidad para cumplir con las medidas que nos establecían los centros médicos y también de unión social, porque debimos estar juntos, trabajar como sociedad para poder salir de la crisis. Pero como mencionaste, sí considero que nos hemos estado olvidando de todo eso, porque siento que en sí los peruanos tienden a inclinarse más por discursos de oposición, por encontrar un culpable, por encontrar quién es el responsable. En ese sentido sí consideraría que la unión social en la que habíamos trabajado se ha ido